Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Lezana y hoy día les vengo a contar un poco del proyecto Electro Handpan. Bueno, les voy a dejar acá en un link la página web donde está contada la historia con más detalle, aunque la web no sigue actualizada por el momento porque he tenido bastante trabajo. Cuenta en resumen un poco lo que yo les voy a contar en varios capítulos de video acerca de este proyecto que ha sido bastante extenso. Así que los invito a apoyar el canal y por supuesto a seguirme en Instagram para que vayan viendo cómo se desarrolla el proyecto. Bueno, el proyecto Electro Handpan parte como un proyecto Electrohan en realidad. El año 2008, cuando tuve el placer de estar vacacionando y encontrarme con un instrumento súper extraño para esa época, acá en Chile por lo menos, que era metálico, ovalado, y yo quedé asombrado por el sonido más que nada. Me llamó mucho la atención el instrumento y me dediqué exclusivamente después de ese encuentro en el verano del 2008 a buscar información sobre él. Y me di cuenta que era un instrumento que se hacía en Europa y lamentablemente no era muy fácil adquirirlo porque ya había muchas listas de espera para adquirir uno. Así que me tomó mucho tiempo entre escribirle a los fabricantes y al final no tuve ninguna respuesta positiva. Así que como yo tenía conocimientos de electrónica, porque soy ingeniero, me dediqué y también en una parte de mi vida estuve dedicado a la música y vi la posibilidad, dije yo, con las cosas que ya sabía, de poder implementar algo virtual, algo electrónico en realidad de lo que era el hang en ese momento. Y partí con un pequeño desarrollo que era a través de unos pequeños pulsadores, ya, unas interfaz de computador, eh, una interfaz MIDI y además conectado a un computador. Obviamente era todo un aparataje más o menos grande. En esa época comencé con el desarrollo uno que era una tablita pequeña, ya que me funcionó y después me tiré a este aparato que está aquí. Bueno, el Electro Han, que está en la versión 2, en esa época tenía unas perillas, ya. La cantidad de notas la designé por una placa que en ese momento había de desarrollo, ya, y tenía otros pads. Está modificado para la última versión que es la 4 que tengo yo hoy ya lista y funcional. Bueno, esta interfaz sigue siendo antigua, por lo tanto hice una adaptación, ya, de lo que es un pad MIDI, que vendría siendo un instrumento virtual, ya. Este es un teclado que obviamente no tiene botón de encendido, no tiene batería, tiene un cable USB, se conecta al computador y a través de un programa podemos tomar samplers de sonido que son de diferentes instrumentos, pasarlo a través del programa y obviamente que al tocar aquí tocamos ese instrumento como si fuera real. Entonces mi idea fue llevar esto a esto, ¿ya? Y bueno, hice un desarrollo electrónico ahí que me llevó bastante tiempo, hasta lograr los primeros resultados, que era en definitiva usar un sensor, que el sensor detectara mi pulsación y hiciera sonar una muestra de sonido. Todo esto a través de un computador, así que tenía un computador y un notebook pequeño en esa época, que difícilmente en el notebook me funcionaba. La verdad que había que tener bastante potencia en ese momento. Pero logré hacerlo funcionar, pues, y de eso hay un video por ahí que colgué en mi canal de YouTube, antiguo. Esas primeras etapas tuvieron la verdad bastantes complicaciones porque usaba una placa electrónica que tomaba la lectura de los sensores. Después venía una interfaz MIDI USB que transmitía la información al computador, pero tenía un pequeño retardo, ¿ya? Y ese retardo era palpable, o sea, tú tocabas y el sonido se notaba que salía después y era un poco molesto, a pesar de que tenía el sonido íntegro del hang, había ese pequeño retardo. Ya en esa época había unos drivers, unos software que permitían acortar esa latencia que se llama, ya, y logré algo medianamente funcional. Entonces mi idea era este pad MIDI que está aquí, ya, enchufarlo al computador, echar a andar un software que era pagado en esa época, ya, y sigue siéndolo, al cual yo le desarrollé una plataforma para el hang. Ya mi idea al final fue, dije yo, pues esto tengo que compartirlo con la gente. Y de hecho recibí muchos correos y mucha audiencia por los videos y la información que colgué de algunos foros. Tienen que pensar que en el año 2008 al 2012
tengo el privilegio de haber buscado información de esto y no me pillé con nadie que hiciera un desarrollo, por lo tanto fui la primera persona del mundo que empezó a desarrollar el proyecto. Después salieron otros proyectos a futuro, por ahí por el 2012, ¿ya? Pero en definitiva me encontré con las manos completamente atadas a hacer un desarrollo completamente nuevo. Y no había mucha información en esa época, no está tan expedita las cosas como eran ahora, por lo tanto costaba encontrar información, pues, y sobre todo había que buscar mucho en la web. Pero al final me las arreglé para tener un instrumento virtual, un programa al cual yo personalicé y le instalé todos los software necesarios y el código fuente para poder que el instrumento hiciera lo que el programa necesitaba para poder sacar el sonido. Entonces mi proyecto finalizó por ahí, no me recuerdo los años, pero 2012, 2013, cuando en definitiva Kontakt, que fue en realidad el precursor de tener los módulos que yo necesitaba, hablé con ellos y no tuve respuesta positiva para poder vender el accesorio. Así que quedó como un proyecto personal guardado, pero aún así desde los primeros comienzos yo pretendí esto integrarlo en una máquina, o sea que todo estuviera aquí, ¿ya? Pero en esa época todo era muy costoso, por lo tanto el precio iba a ser prohibitivo si quería que alguien lo tuviera. Así que quedó en un desarrollo ahí estancado por muchos años, mientras seguí investigando mejorar el control de los sensores hacia las placas, y ahí estuve varios años jugando. La verdad que no es esto un pasatiempo de tiempo completo, por lo tanto tengo un trabajo y todo lo que hacía lo hacía en horas libres, así que me llevó bastante tiempo desarrollar el asunto. Bueno, pero pasaron un par de años, obviamente por ahí por el 2016 volví a retomar con un amigo y logramos hacer con un software que estaba libre en internet y un pequeño computador, logramos hacer la versión 3, llámese tal. Y la versión 3 obviamente como ya tenía tecnología, impresora, dije voy a hacer un pequeño prototipo, ya que traté de contener todo en uno. Y aquí tenemos un computador, tenemos las placas que toman las lecturas de los sensores, una batería que le incorporé momentáneamente, una pantalla para saber las escalas que estaba trabajando, ¿ya? Y lo echamos a funcionar, pues, con ese desarrollo que estaba libre en internet y funcionó. Grata sorpresa, dije yo, aquí está la mía. Lamentablemente me enteré después que la placa que yo estaba usando se descontinuó, el software trabajaba con ciertas placas y el programa y el sistema operativo funcionan cualquiera, pero el programa en sí funcionó solamente en algunos modelos. Y obviamente yo dije, puta, quiero hacerlo llegar a la gente también. Me topé con el problema de que el aparatito ya se había descontinuado y ya era muy difícil, por ejemplo, poder comprarlo en masa para poder ofrecerlo a futuro. Así que una vez más el proyecto queda un poco estancado.